director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Adelante. Bien, muy buenos días a todos. Como siempre, un gusto recibirles. La información es un factor fundamental y queremos siempre estar externando lo que acontece dentro del escenario del sector salud y que siempre es trascendente. La agenda diaria de la salud es importantísima y mantener a la población informada, mantener a los medios con la información veraz y que pueda tener utilidad siempre es importante. El tema de hoy es un tema muy relevante porque vamos a hablar del Hospital Miguel Hidalgo. Este nosocomio es un ente muy representativo porque no solamente tiene un efecto de beneficio en lo que es Aguascalientes, sino que además es un hospital regional, es el de más alta gama que tenemos en la región y que es altamente resolutivo. También tiene un alto costo y tenemos que ver cómo vamos a ir manejando los escenarios financieros de este gran hospital. Hay 9 estados que recurren a la atención y el cuidado de nuestro Hospital Miguel Hidalgo. Y para que este hospital siga manteniendo un alto perfil, para que este hospital siga siendo de un excelente tercer nivel, pues necesitamos un equipo bastante fortalecido, personas que sigan manteniendo la capacidad instalada y la capacidad resolutiva. Y la gobernadora tuvo bien designar a un personaje muy importante dentro del escenario médico, que es el doctor Javier Esparza Pantoja. Él es nuestro director por designación de la doctora Tere Jiménez. Y hoy, aparte de que hablemos del Hidalgo, era importante que ustedes conozcan quiénes están a cargo de la toma de decisiones, quiénes están a cargo del manejo de este magno hospital y lo que viene y qué se espera de este gran hospital. Entonces, un ratito más le vamos a dar la palabra al doctor Javier Esparza Pantoja, decirles que él es un cirujano cardiovascular de muy alta gama, tiene una gran calidad y tiene un reconocimiento dentro del gremio. En el sector salud es muy parecido al ambiente militar. Puede estar alguien de director solamente que se le tenga reconocimiento y respeto. Entonces, se hizo una terna y el mejor calificado fue el doctor Javier Esparza Pantoja por su trayectoria, por su situación académica, y además quiero presumirles que aparte de médico también es abogado. Pues esto nos da un margen de maniobra muy importante porque mucha de la toma de decisiones de un director tiene que ver con el aspecto jurídico. Entonces creo que la gobernadora ha tenido a bien designar una persona de la talla que se requería en este hospital. Este hospital es un ente muy importante dentro de la ciudad y de la región, como les decía. Empieza en 1889. El gobernador Vázquez del Mercado, junto con un grupo de médicos, toma la decisión de hacer este hospital. Y este hospital tiene un perfil muy especial. Aparte de que tiene una gran gama y capacidad de resolución, es un hospital escuela. Y quiero decirles que desde su origen ya tenía este perfil. Los médicos que iniciaron con esto, Tomás Medina Ugarte, Carlos López, tenían la visión suficiente para saber que la enseñanza era un elemento fundamental para el desarrollo de este hospital. Entonces, les quiero comentar una situación personal. Mi abuela fue la primera generación de parteras egresadas de este hospital hace ya muchos años. Yo no quiero hablar de mi edad, pero hace ya muchos años. Entonces, qué gran satisfacción el que este hospital viene generando el espíritu de servicio, la necesidad de superación personal, la necesidad de una superación académica. Hasta la fecha ha cumplido bien este objetivo. Tiene como parte novedosa de este hospital un edificio G, que ahorita el doctor nos lo va a narrar a detalle. Este edificio G va a cumplir a cabalidad las expectativas de la enseñanza y la investigación dentro del Hospital Hidalgo. Ya tuvieron, yo creo que todos ustedes la oportunidad de estar en el auditorio, que es parte de este edificio,
y que además no solamente tiene este adelanto tecnológico en el auditorio, sino que tiene toda una biblioteca importante que está en proceso. Este edificio nosotros lo encontramos como parte de las obras finales de la administración saliente, y ahora nuestro compromiso va a ser el equipamiento y el poder terminarlo. Ya estamos gestionando los recursos suficientes para eso, pero esto nos va a convertir en uno de los mejores centros de enseñanza e investigación del país. Por eso es trascendente que ustedes sepan que hay esta unidad y que va a tener una transformación importante. Otro detalle que también es importante que ustedes lo conozcan: Aguascalientes era el único estado que tenía para manejo de pacientes oncológicos desde el punto de vista de la radioterapia una bomba de cobalto. Esta era ya totalmente desfasada en temporalidad, en resolución, y ahora estamos por terminar un área que es el acelerador lineal, que también va a revolucionar sustancialmente el manejo de esta situación de tratamiento de los pacientes oncológicos. Sé que hay muchas preguntas. Si me permiten ahorita que el doctor hable, primero que nos haga favor de hacer una autopresentación, y segundo que nos hable del hospital, y al final dejamos todas las inquietudes que hay con respecto a los indicadores de desempeño del sector salud. Buenos días a todos. Bueno, como ya ustedes han escuchado, yo soy el director del hospital. Tenemos 4 semanas trabajando ya ahí. Los primeros días, obviamente, lo que se refiere a la transición, pues fueron un poquito agitados, por decirlo de alguna manera. Ya hay una serie de nombramientos, algunos cambios que consideramos son para mejorar toda la operatividad del hospital. Yo tengo 23 años trabajando en el Hospital Miguel Hidalgo. Es el único hospital de naturaleza institucional en el que yo he trabajado. Desde que recién llegué, egresé de la especialidad que estaba haciendo, desde entonces estoy trabajando, y ahí he trabajado permanentemente en todos los turnos, incluso cuando llegué al turno de la noche, fines de semana, jornada controlada, en fin. Eso sería lo que les podría decir. El Hospital Hidalgo es un hospital realmente de todos. El compromiso que tiene el Hospital Hidalgo es el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución, y es el mandato directo de nuestra gobernadora, como nos lo ha encomendado y como lo hemos venido haciendo todos estos días. Y no es de ahora, ¿no? El Hospital Hidalgo va a cumplir 120 años el próximo año. Ojalá podamos hacer lo necesario para festejarlo como se debe. Como les decía el doctor Galaviz, este es un hospital regional de alta especialidad que lamentablemente no tiene el reconocimiento a nivel federal de ser un hospital de alta especialidad. Eso significa que el recurso que nos lleva es para un hospital de segundo nivel, y eso nos limita mucho. Sin embargo, a pesar de eso, con todo y eso, el Hospital Hidalgo tiene abiertas las puertas para absolutamente todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de pacientes que teniendo seguro social llegan hasta truqueando un poco la situación, con el afán de ingresarse. Una vez que se ingresan, y cuando queremos verlo de su traslado al IMSS, se aferran, no se van, y obviamente no los sacamos de ninguna manera, sino que buscamos gestionar toda esta cuestión de las cuotas de recuperación a la cual estamos obligados, y a los códigos de cobro. El Hospital Hidalgo tiene información como una fuente de formación de médicos de especialidad, no solo de médicos generales, sino médicos de especialidad. Tiene 11 especialidades, 6 especialidades troncales y 5 subespecialidades. Es un sitio muy importante. Tenemos más de 160 residentes en periodo de adiestramiento, que son residentes del primer año, segundo, tercero, cuarto, y los de subespecialidad, que son de quinto, sexto, séptimo año. Entonces, realmente estamos muy orgullosos del Hospital Hidalgo, los que conocemos, por la forma como se trabaja. Quizás lo más importante del Hospital Hidalgo es que
que quien trabaja ahí sabe desprenderse un poquito de su yo personal, del asunto de decir, pues a mí no me toca, y se meten y lo hacen. La gente dobla, replica jornadas, en fin. Ahorita tenemos una situación, un área de un área de oportunidad con enfermería que teníamos 200 suplentes, lo cual nos ayudaba a establecer la operación del hospital de una manera muy saludable, aceptablemente saludable. INSABI contrata a las 200, mientras está la pandemia, entonces bueno, las deja ahí, después de eso se las lleva y las instala en zonas marginadas, en centros de salud lejanos, y se lleva 120, nos deja 80 nada más. Entonces, eso realmente nos ha metido en aprietos, ¿no? INSABI tiene sus propias reglas de operación y nos estamos afrontando de ellas con mucha dificultad, pero con mucho empeño y con mucho ánimo. En el Hospital Hidalgo, realmente, las jerarquías, por supuesto que existen, la cadena de mando existe. Sin embargo, nos consideramos que todos somos igual importantes. Hacemos cosas diferentes, tenemos responsabilidades diferentes, pero todos somos importantes. Creemos que somos un reloj. La analogía quizá, somos un reloj que tiene pernos, tornillos, engranes muy pequeños, engranes grandes, pero con cualquiera de los elementos de ese reloj, de cualquier área del hospital que no funcione bien, repercute por nuestra profunda interdependencia. En fin, eso es lo que les podría decir del Hospital Hidalgo, y pues, no sé si de formato. No sé si tengan preguntas. Adelante, de este lado, si les molesto de este lado, el lado derecho. Nada más para que nos indique sobre el proyecto precisamente que hablaba el doctor Garaviz, el proyecto G, me parece, El edificio G. Ajá, sobre qué va a tratar, cómo se va a estar trabajando. Claro, miren, el edificio G es un edificio anexo dentro del hospital, que es el edificio de enseñanza e investigación. Tiene un auditorio de más de 280 butacas, con toda la tecnología audiovisual necesaria para lo que es una de las grandes misiones del hospital. Ya hablábamos de los médicos especialistas en periodo de formación. Básicamente estará dedicado a eso. Tiene aulas, tiene bibliotecas, tiene áreas para los investigadores que esperemos que con el tiempo se crezca en el número de investigadores que tenemos reconocidos por CONACYT. Y básicamente es esto. Bueno, también, gracias doctor por comentarlo. Tiene un área específica de descanso para los residentes que estén de guardia en el hospital, que son muchos, ya hablábamos de 160 en 11 cursos de posgrado formales, sin tomar en cuenta los médicos internos de pregrado, los médicos pasantes, los pasantes de nutriología, de enfermería, en fin. Entonces es un proyecto ambicioso y lo más complejo ahorita es, una vez que Obras Públicas lo entregue, que está a punto de entregarse, va a ser equiparlo con todo lo que necesitamos en lo que a escritorios, sillas y una serie de cosas. Ese es un punto específico. ¿Cuánto costará y cuántos beneficios más o menos? Es una buena pregunta de costo. Pensamos que son varios millones. Hay áreas que, dependiendo un poco de la calidad que metamos, del tipo de cosas que metamos, muy probablemente lo vamos a hacer por etapas. La primera etapa es la del auditorio, la segunda etapa son las oficinas de la jefatura de la dirección de enseñanza, las de los investigadores, la biblioteca. Entonces va a ser por etapas, no estamos seguros todavía de eso. La administración saliente tiene una cotización de 80 millones para la terminación, pero a lo mejor puede irse más. Nada más que siempre hay cambios de tecnologías y a veces la tecnología cuesta mucho, pero la idea es irlo haciendo paulatinamente, gradualmente.
Director, buenos días. Dos preguntas rápidas. Mencionaba lo del nivel hospitalario. ¿Qué falta para que se otorgue el tercer nivel y qué están haciendo ustedes como autoridad para lograrlo? Y en el tema de los trasplantes renales, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, este año fueron a la baja, a pesar de que ya se hizo una reconversión por el tema del COVID. ¿A qué podríamos atribuir eso? Gracias. Bien. La primera era... Del nivel hospitalario, ¿qué falta para que se logre el tercer nivel y qué están haciendo? Ok, pues falta que la federación literalmente lo acepte. Esta no es la única administración que lo hemos venido intentando, son 4 semanas. Se ha venido intentando de muchas maneras. Falta, quiero pensar que la voluntad de la Secretaría de Salud a nivel central para otorgarnos eso. Entonces es un tema federal. Totalmente. Nosotros insistimos, presionamos, demostramos, mostramos y demostramos las razones de querer ser, de que es un centro de trabajo a nivel regional, pero bueno, ellos tienen sus propias normativas que no lo han permitido hasta. Pero es un tema 100% federal. ¿Cuánto implican recursos? ¿Cuánto implican recursos? Recursos medios. Más. Bueno, de 9 millones. Sí. La verdad es que ni siquiera lo sabemos. Sabemos cuánto nos proporcionan y sabemos que cada vez, tristemente, el presupuesto en salud ha ido cada vez más a la baja. ¿Cuál es el presupuesto 2022 del Hospital Hidalgo? Bueno, se asignaron 800 millones para el Hospital Hidalgo, de los cuales una buena parte se la lleva solo la NOM. ¿Y el tema de los trasplantes también? Sí, gracias, perdón. Nosotros, el Hospital Hidalgo y el Estado y el mundo viene emergiendo de una pandemia. Una pandemia en la que se detuvo todo, absolutamente. Todo. Apenas el hospital está tomando su ritmo de trabajo. Uno de los problemas es que la inmunosupresión es muy cara, muy cara. Aunque el hospital tiene un fideicomiso para enfermos renales, ese fideicomiso en sus reglas, que además es un fideicomiso muy antiguo y muy exitoso como modelo, no cubre la inmunosupresión preoperatoria. Esa tenemos que conseguirla de todas las maneras posibles, pero pues no hay suficiente para eso. Por eso, sin embargo, a pesar de eso, es cierto, han bajado, pero no se han detenido. Hemos detenido, por ejemplo, 2 semanas, hace 15 días. Se han retomado ya entre 2 y 4 trasplantes de riñón se hacen cada mes. De este lado, muchas gracias. Perdón. Iba a complementar un poco, ¿sí está aprendiendo? Sí. Iba a complementar un poco esto del problema renal. El problema renal tiene varias aristas. La más importante va a ser la prevención. Debemos evitar que los pacientes lleguen a ser trasplantados y hay manera de estarlo haciendo. Ya Hidalgo hizo un protocolo muy importante en este sentido, donde se hizo en secundarios, en gente de enseñanza secundaria, y lo que se hicieron ya, vamos a entregar este reporte porque es muy importante en una nueva rueda de prensa. Creo que esto requiere de un detalle fino y de que se les hable de todos los pormenores. Pero ¿cuál es la parte más importante? Evitar que el paciente llegue a ser trasplantado. Un paciente en promedio nos cuesta $1,5 millones de pesos su manejo. ¿Por qué? Por los inmunosupresores, por el procedimiento, por los preoperatorios, por el estudio, por el donante. Pues es muy complejo. En este momento bajó un poco la capacidad de resolverlo, pero cuando estaba en plenitud teníamos 102 o 104 trasplantes por año. Pero imagínense el gasto que representa el Estado. En 100 pacientes invertimos 100 millones. Pues nos sale muchísimo más barato y le damos más oportunidad de vida y calidad de vida a las personas si hacemos campañas de tipo preventivo. Entonces vamos a estar a partir del próximo año ya permanentemente haciendo investigación y prevención, porque ese va a ser el gran reto. Y al parejo vamos a estar trabajando en el proceso ya resolutivo del tercer nivel, pero ahorita tenemos que trabajar en paralelo los 2 escenarios. Perdón, ese $1,5 millones es por el proceso de trasplante, Rolando. Mira, el impacto más importante es los inmunosupresores. Ahorita el costo por medio son $55,000 por mes por paciente. Entonces imagínate, primero, una familia que no tiene derechohabiencia
¿dónde va a sacar ese recurso? Tiene que el Estado buscar soluciones financieras para que el paciente no solamente es el esfuerzo de llevarlo a trasplante y que sea exitoso. El gran reto es que los inmunosupresores pueden ir hasta 20 años de necesidad de uso. Pues imagínate el alto costo que representa para una familia el estar consiguiendo 50,000 pesos al mes, ¿verdad? Entonces, es un verdadero reto y es un verdadero problema, pero la parte más importante es enfocarnos en la prevención. Ahora sí, buenos días. Sobre el tema, obviamente, de tratamientos para combatir el cáncer, se dice que hay una deuda histórica con niñas, con niños, sobre todo, para tratar temas de cáncer. Es una queja eterna que se tiene hacia el Hospital Hidalgo. Entonces, ¿cómo se va a retomar esto? Porque, bueno, desafortunadamente se ha comentado que ha aumentado bastante y sobre todo en la pandemia se vio que los tratamientos sí tuvieron que ser un poco mermados. Ahora, en esta nueva etapa, ¿cómo lo van a solventar? Gracias. El Hospital Hidalgo gasta entre 8.5 y 14 millones de pesos en quimioterapia semanal. Y tiene 42 niños específicamente registrados que están manejando con cáncer infantil. Más o menos la mitad de ellos son de leucemias, la otra restante mitad es de tumores sólidos. La realidad es que al menos en estas 4 semanas en ningún momento se ha detenido la atención de sus pacientes. Y según los históricos que nosotros hemos revisado, esto solamente bajó durante la pandemia. Después de que el hospital emerge de la pandemia, cuando deja de ser un hospital COVID, se volvió a retomar esto y los pacientes siguen atendiendo. No sé dónde saldría específicamente. Lo que pasa es que desde pandemia se empezó a mencionar bastante, o incluso que iban a pedir el tratamiento y que no se les estaba atendiendo. Digo, se entiende la lógica de la pandemia, pero ustedes lo saben mejor que nosotros. En un tema de cáncer, si te esperas un día o pierdes unas horas, puede cambiar la historia. Sí, claro, estamos conscientes de eso. Y por eso es que, repito, en este instante no creo que haya alguien que pueda decir a mí no me atiende. Pero tengo por ejemplo el desabasto de desabasto no, de deuda sí. de la quimio. No, de desabasto no. No ha habido un solo día con desabasto. Ha habido problema de pagos, eso sí, pero no de desabasto. ¿De cuánto es la deuda? Ya le decía, se gastan entre 8.5 y 14 millones y los proveedores van cobrando conforme proporción. Buenos días. Preguntar para ahondar sobre las enfermedades renales, ¿cómo va el programa de tamizaje? Porque había un programa de tamizaje aquí en Aguascalientes, ¿está activo? ¿Qué está pasando con él? Y en otro tema, el reporte de defunciones registradas del INEGI demostró que además del COVID-19, que fue la principal causa de muerte en el 2021, las enfermedades cardiovasculares, bueno, el corazón, fueron la segunda causa principal de muerte. ¿A qué se debe esto en Aguascalientes? O sea, ¿cuál es la razón o por qué está sucediendo esta muerte? Bueno, el programa de tamizaje está activo. Ese, como ustedes sabrán, a reserva de que los investigadores que lo diseñaron, en conjunto con el doctor, hagan esa rueda de prensa y les informen a detalle, con mucho detalle, cómo va la situación. Esto se hace básicamente en primer nivel. Investigadores del Hospital Hidalgo y el Hospital Hidalgo apoya con las muestras de laboratorio. Realmente es un programa de prevención, si vale el término, porque es buscar en adolescentes en los centros de salud menores de 14 años los primeros datos por vía laboratorio, vía examen de laboratorio, que empiezan a tener datos de insuficiencia renal, de tenerlos, captarlos y hacer una serie de cambios en sus hábitos fundamentalmente alimenticios, de consumo, de peso y de actividad física, que puedan impactar en los siguientes años en la disminución de la enfermedad renal. Esa sería la primera relacionada con el tamizaje. La segunda es, bueno, toda la enfermedad cardiovascular, específicamente la enfermedad por cardiopatía isquémica, tiene que ver, es directamente proporcional al estilo de vida. ¿A qué se debe? A nuestro estilo de vida como población, a la cantidad de sobrepeso, a los niveles
por encima de lo que debe ser de colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre. Y la falta de actividad física, el consumo de bebidas utilizantes, el consumo de cigarro, cosas por el estilo. La alimentación es un problema de salud. ¿Cómo se está abordando desde el ICEA o cómo se pretende pues aminorar esta tendencia, ¿no? Bien, aquí el problema, el gran reto de nuestro tiempo se llama estilo de vida saludable, como decía el doctor. Hay muchísimas campañas en medios, de instancias federales, de instancias estatales, pero la herramienta más poderosa que tenemos nosotros a nivel local son los promotores de salud. Los promotores de salud tenemos una cantidad muy importante que van a incidir en familias y en escuelas. Y eso es reiterativo, se les hace ver que no deben comer cierta comida. Sin embargo, ¿qué está pasando? Que el indicador más importante para las personas se llama gusto. Tú comes lo que a ti te gusta, no lo que debes comer. Entonces, ese es un reto muy importante, pero sí se está trabajando. Viene ahora un escenario muy interesante con la educación. Ya tenemos un programa instalado a través de salud mental, donde se va a complementar también la parte de nutrición. Se va a ir a las escuelas y se va a seguir haciendo incidencia también por esta vía. Buenos días. Primero preguntarles, doctores, desde el sindicato del Hospital Hidalgo se ha mencionado la falta de personal para poder atender todos los espacios que están habilitados en este centro médico. Si ya tienen alguna estrategia o qué se va a contemplar para precisamente recabar, ¿no?, a todos esos médicos que se necesitan. Y segundo, doctor, si nos podría brindar información respecto a los casos de hepatitis grave aguda en menores. La Secretaría de Salud ya reportó por ahí también unos casos en Aguascalientes. La primera parte, hay una situación muy especial dentro del esquema laboral del sector salud local. Hay 5 sindicatos, hay diferencias importantes, hay distribución de personal importante, hay condiciones de trabajo diferentes y tenemos un problema de alineamiento con la federación, porque ellos sí dan plazas y nos permiten tener más capacidad, pero vienen muy condicionadas. El INSABI mueve al personal en función de necesidades federales y no en función de situación local. Lo que decía el doctor, nos quita el personal de enfermería y la decisión sale de nuestro alcance. O sea, ¿qué se tiene que hacer? Pues tenemos que trabajar primero con buscar equidad dentro del esquema de los 5 sindicatos y hacer un reacomodo y ir trabajando. Esto es un problema de muchos años que se tiene que ir resolviendo paulatinamente. Y también es importante ir trabajando con INSABI para que nos dé más flexibilidad dentro de la distribución de ese personal, porque a veces no entiendes, o sea, por qué un hospital que tiene una alta capacidad resolutiva, terminando un esquema que es pandemia, le quitan a ese personal. Entonces tenemos que trabajarlo alineado. Y en relación a los niños con hepatitis aguda grave, quiero decirles que no son los 5 en este momento, o sea, se han dado paulatinamente en el esquema del año. El último fue en octubre. Esta es una patología que es obligada de manifestarlo documentalmente. Un médico privado, un médico público, tiene la obligación de que si encuentra un caso, se tiene que reportar para seguir teniendo el control epidemiológico de este tipo de padecimientos. Entonces, no es un motivo de alarma, lo tenemos observado, lo tenemos vigilado y está acotado, o sea, no ha tenido un avance de tipo epidemiológico importante, pero sí hay que tener siempre este tipo de casos con cuidado. Y invitamos a la población del sector privado a que nos haga esta publicación, es obligada hacia el sector público para que tengamos la vigilancia epidemiológica adecuada. Encontramos, y ya hemos tenido acercamientos con INSABI, y encontramos que no había contacto entre el Estado y la Federación. Eso es una gran verdad. Gracias, buenos días. Cuando nos pasa, ¿cuál fue la situación financiera en que se encontró el Hospital Hidalgo? Si hay una viabilidad para poder continuar operando sin problemas o si se va a requerir solicitar recursos extras.
Y para el secretario, me comentaba al inicio de la administración precisamente del tamizaje realizado en alumnos de tercero de secundaria, que no se les había entregado los resultados. No sé si ya a estas alturas los tendrán y cuántos menores o qué porcentaje de estos menores que fueron sometidos al tamizaje tengan problemas renales. Y finalmente mencionaba ahorita que no son 5 los casos de hepatitis aguda infantil. ¿Cuántos son entonces? Gracias. No, perdón, son 5, pero no son bueno, se han dado en el transcurso del año. Con relación al tamizaje, antes de que conteste el doctor la pregunta, queremos hacer una rueda de prensa y una presentación del protocolo, porque hay cosas muy importantes que manifestar. Y además que se está trabajando con un organismo de reconocimiento internacional que es FunSalud. FunSalud es el aval moral de este proyecto. Entonces, vamos a invitar a FunSalud, vamos a tener a nuestro director y vamos a tener al investigador presentándolo de manera detallada, porque vale la pena que ustedes conozcan todos los valores que encontramos ahí y qué se va a hacer para el modelo preventivo. Además, lo vamos a ampliar. Yo le decía a María Luis el otro día, creo que no solamente debe ser en secundarios, creo que también a más temprana edad nos va a permitir un mejor manejo. ¿Qué sucede? Hay una enfermedad infecciosa que se llama glomerulonefritis. La glomerulonefritis puede ser silenciosa. Entonces, la niña o el niño tiene a veces molestia al orinar o pequeño sangrado, 1 o 2 días y desaparece. Pero esta infección empieza a mermar ya la funcionalidad renal y puede terminar en una insuficiencia renal. Entonces, hay unas maneras muy fáciles de estar identificando si hay algún problema de tipo renal. Un examen general de orina nos va a reflejar si hay sangre, si hay proteínas o si hay elementos que nos permitan tomar una decisión. Entonces, esta campaña la vamos a ampliar. Estos protocolos no solamente se van a hacer en secundarios, lo vamos a ir reflejando a etapas más tempranas de vida y que además nos den resultados para ir haciendo prevención. Nada más, ¿es preocupante o no lo que encontraron? Sí, es preocupante porque es un problema de tipo mundial y que Aguascalientes no está lejos de esto. Entonces, ¿qué tenemos que ir siguiendo? Lo que hace rato decimos. El problema se llama estilo de vida saludable. Si no lo tenemos, vamos a seguir teniendo crónico-degenerativas de manera creciente y progresiva. También hace rato preguntaban, ¿qué pasa con el COVID? Cuando hubo COVID, la gente no acudía a los centros de atención y las cifras de la carga de enfermedad aparentemente disminuyeron, pero es un efecto del no registro, hubo subregistro. Pues ahora volvemos a retomar y va a volver a aparecer de manera importante y va a dar la impresión de que ciertas enfermedades crecieron. Más bien es un proceso que es entendible. Es un problema estadístico que hay que volver a retomar y que van a tener que volver a tener un reflejo real de las cosas. Sin embargo, el problema ahorita, doctor, son las secuelas del COVID o lo que le han dado en llamar COVID. Sí, aquí, de hecho, desafortunadamente tú tuviste esa situación. Sí estamos viendo estos efectos después de la pandemia, dejó muchísimas secuelas. ¿Por qué? Porque es un problema sistémico. ¿Qué significa? Que el virus andaba en todos lados y que iba hacia los lugares donde estaba la mayor oxigenación, los pulmones, corazón, ojos, cerebro. Entonces sí hubo muchísimo efecto posterior y ahorita lo estamos viviendo. No sé si el doctor quiere agregar algo en cuanto a la aparición de este tipo de secuelas, pero es una realidad. O sea, el COVID no solamente nos impactó en mortalidad, nos está impactando en la movilidad. Vamos a tener la situación financiera en que se encontró el hospital. Bien, el Hospital Hidalgo ha vivido una serie de transacciones administrativas. A la fecha, el Hospital Hidalgo no se autoadministra. A la fecha, nosotros somos una institución que depende directamente del CIE. El equipo administrativo, que tiene apenas menos de 15 días que llegó, está todavía en una fase de análisis específicamente de eso. La verdad es que no sería honesto darle una cifra en esto. ¿Pero es viable financieramente ahorita seguir operando el resto del año?
El Hospital Hidalgo está acostumbrado a trabajar exactamente en esos términos. Yo creo que es totalmente viable. Buenos días. Para el doctor Pantoja, respecto al tema financiero, preguntarle, si bien no tiene los datos precisos de cuál es la situación que enfrenta el hospital, preguntarle si es posible que cierre el año o si es inviable que el recurso alcance para que termine el año financiero. Y por otro lado, la situación del desabasto de medicina. Sabemos que prácticamente dejaron saqueado el sector salud. ¿Cuál es la situación propia del Hidalgo? Mire, sí recibimos el almacén vacío, no totalmente vacío, por supuesto, pero sí con algunos problemas relacionados con el abasto. Este abasto se ha ido supliendo a marchas forzadas porque el Hospital Hidalgo tiene en sus características administrativas la posibilidad de hacer compras emergentes hasta un punto. Entonces, sí se ha estado trabajando a marchas forzadas. Consideramos que esto no va a repercutir de manera importante, bueno, no solo importante, sino no se va a quedar un solo paciente sin atenderse. Ahora, sí es cierto que hay insumos que están fuera del presupuesto de la hospitalidad. Uno de los grandes ejemplos es el material de osteosíntesis, tornillos, barras, estas cosas que se usan para operar a los pacientes de traumatología y que tenemos que estar gestionando con INSABI a regañadientes. INSABI tiene sus propias reglas de operación, obviamente inflexibles, algunas de ellas. A pesar de eso, nosotros hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Salud, por supuesto. No creo que sea problema. Nos preocupa más el número de enfermeras que necesitan. Eso sí nos preocupa más. En cuanto al porcentaje, doctor, ¿cuál es el desabasto con el que se enfrentaron en el Hidalgo? Desabasto de medicinas. Realmente no encontramos como tal desabasto. Las cosas estaban cubiertas hasta el 31 de septiembre. El desabasto partió a partir de los primeros días de octubre. O sea, ¿los dejaron sin margen de operación? Literalmente sí. Es importante esta pregunta porque la salud no puede parar su dinámica de atención. Desde que llegamos estuvimos previendo cuál pudiera ser los mecanismos compensatorios para que la operatividad esté garantizada. Primero, que se le hizo un diagnóstico a la gobernadora y se le dijo quizá va a ser necesario una cantidad extra y se tiene. Otro, que la facturación de los productos se puede pasar para enero. O sea, los proveedores nos van a permitir esa flexibilidad. Y tercero, pues que tenemos que tener ya un presupuesto mayor para 2023, que ya se trabajó. Había un déficit en cuanto a la capacidad de recursos para hacer todo el sistema, y ahora sí ya nos tocó a nosotros hacer la planeación estratégica de lo que viene financieramente para 2023. Pero es importante que sepan que la operatividad de un centro hospitalario está garantizada. ¿Por qué? Porque hay mecanismos para poder hacerlo. O sea, no estamos desprotegidos de decir se acabó y se terminó. Así no es el caso del manejo de. ¿Alguien me hace una pregunta? ¿Cuánto en 2023? La pretensión es que la Federación nos ha prometido entre un 10 y un 12% de incremento. Y en cuanto al Estado, vamos a tener ya un recurso de 100 millones adicionales para hacer el mecanismo compensatorio. ¿Qué pasa con el presupuesto de la Secretaría de Salud Estatal? 70% es federal, 30% es del Estado. Y la Federación tarda incluso hasta abril para desplegar el recurso federal. Entonces, si no tuviéramos ese 30% de sustento estatal, pues nos quedaríamos prácticamente 3 o 4 meses sin recursos. Pues, ¿cuál es la estrategia? Que se utilice primero ese recurso estatal, que nos da suficiencia, que nos da capacidad, y a partir de los recursos federales, que son los más importantes, ya no nos da ningún problema de suministro financiero. Doctor, buenos días. Una pregunta, ¿para cuándo se tendría contemplado el área para personas quemadas, especialmente para niños? Fíjate que esto es también algo muy importante. El doctor nos va a dar la información. Los indicadores que tenemos son indicadores de estado.
quien más tiene incidencia de su población quemada es el IMSS y el ISSSTE. Entonces, el IMSS puede ser una cifra muy aparatosa, decir, urge una unidad de quemados. En realidad el hospital ya no tiene la capacidad instalada para lo que son los que corresponden al Estado, los podamos manejar sin esa ampliación. Sí reconocemos que es importante tener una unidad altamente especializada de manejo de quemados y lo estamos trabajando. Este es un proyecto que la gobernadora nos encargó que lo trabajáramos con la sociedad y con el Congreso y con el sector. Entonces, ¿quiénes están participando ya? Los Rotarios, que es un grupo muy importante de influencia financiera. El Congreso, estamos presentándole la necesidad de que tengamos esta unidad. Y por otro lado, el sector salud estamos haciendo la evaluación del costo que debe tener esa unidad y la capacidad que debe tener. No es una gran cantidad de pacientes, porque ya el hospital, con lo que tiene, prácticamente puede manejar sin problema esto de los quemados. No sé si quieres ampliar eso. Sí, gracias. Realmente la unidad de quemados como tal existe. El problema con los quemados no es el sitio donde logísticamente se tienen que recibir o quién los tiene que atender. El problema con el paciente quemado, específicamente de quemaduras de tercer grado, tiene más de 50-60% de superficie corporal involucrada, es la cantidad y el tipo de insumos que se requieren para atenderlos una vez que llegaron al hospital. Y esa es la parte realmente compleja. Y volvemos al punto financiero. Para poder injertar a un paciente con piel sintética o con apósitos especiales o con la misma piel del paciente, eso es lo que cuesta muy caro. Llega el paciente, se ingresa, se lo atiende, se estabiliza y de ahí tendrá que programarse unas 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 entradas a la sala de operaciones para hacer lavos mecánicos y colocar injertos. Esto lo hace nuestro personal de cirugía plástica, por supuesto. Pues esa es la parte compleja. Pero el Hidalgo tiene el sitio de la recepción, el capital humano personal que se requiere, el quirófano abajo en la sala de urgencias y el sitio donde tenerlos, el área de terapia abajo en la parte. Entonces, eso realmente no es problema. El problema es básicamente. ¿Y cuánto es el costo por paciente? Bueno, en esta última paciente que estuvo producto de la explosión de Jesús María se calcularon. Se consumieron alrededor de 1.500.000 pesos en algo así como 2 semanas y media, más o menos. Entonces, ese es el problema. El problema es básicamente financiero. Por lo cual se está diseñando, hay una idea que yo creo que valdría la pena no decírsela, si me permiten, mejor lo dejamos como un regalo sorpresa, sobre de qué forma se puede financiar esto de una manera saludable para todos. Nada más quisiera hacer un pequeño comentario relacionado con el desabasto. Si no quisiera que quede un malentendido ahí, en el hospital, supongo que en todos, pero no podría hablar por todos, hay mecanismos para detectar focos de alarma en los almacenes. Por supuesto que cuando el jefe de almacén detecta que está bajando la cantidad de medicamentos, dice, ya no tengo, es un ejemplo, 60 catéteres centrales, esos que se ponen en el tenemos, vamos a usar 60, el hospital ya usa 60 al mes, nada más para que se den una idea. ¿Y sabe qué, doctor? Nos están faltando, yo tengo 35. Bueno, en ese instante nosotros hablamos con nuestra administrativa y le decimos, necesitamos más catéteres. Y así con todos los medicamentos. No sucede que, por ejemplo, digamos, híjole, se nos acabaron los antibióticos, ¿ahora qué hacemos? ¿No va a salir corriendo? No. Sí, salimos corriendo administrativamente, pero hay mecanismos para detectar lo que está bajando, así como si al cuerpo le estuviera bajando la glucosa y hay que comer algo, para no llegar al momento de la crisis. Solo quería aclarar. En cuestión de esto es muy importante que sepan que viene una tecnología de Internet de las Cosas para hacer seguimiento preciso de todos los insumos. Entonces vamos a tener a través de códigos QR etiquetado cada unidad y nos va a permitir su salida y además nos puede georreferenciar en qué lugar está ese medicamento, en el almacén, en la casa del paciente, etc. Este sistema pronto lo vamos a implementar y nos va a permitir un control de anaquel, un control de abasto y además saber
¿Cómo se está distribuyendo? Buenos días, doctor Galaviz. Buenos días, señor director. Dos preguntas. La primera, vemos con tristeza cómo se está deteriorando el centenario de la Galeana. Lo vemos utilizado. En su anterior comunicación usted tenía una visión de poder poner ahí un hospital infantil dedicado específicamente. Ya se quitó esa idea. Y la segunda, retomando el tema que dijo el doctor, dice que no hay deficiencia de medicamentos, pero quienes hemos ido o acudido ahí al hospital de Tercer Milenio, de pronto vemos a los familiares que tienen que salir corriendo, por eso se están poniendo farmacias enfrente del hospital porque van y no tienen medicamentos, ni siquiera un analgésico, un parasondas, por dar un ejemplo. Entonces, ¿ese cómo se le llama? O sea, que no hay desabasto, debería haberlo dotado el hospital, la clínica, pero los familiares de repente hacen un esfuerzo sobrehumano, porque de pronto duermen hasta en la calle, ahí afuera de urgencias, porque no se les da. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Y gracias por su respuesta. Bien, esa parte del liderazgo. Comentarte que ya ahorita empezamos a tener suficiencia presupuestaria gracias al apoyo de la gobernadora para empezar a hacer el control y manejo de todos los hospitales. Además, ahora se implementó, porque lo decía el doctor, el manejo comunitario de almacenes. Antes cada hospital era independiente y unos tenían muchas cosas de más y otros de menos. Pues ahora lo que se tiene es una red. En cuanto se detecta que en un hospital está bajando cierto artículo, empieza a trabajar la red y empiezan a abastecerse de manera conjunta. Sí es un problema importante ahorita los insumos y creemos que vamos a salvar ya al 100% a partir del nuevo recurso financiero. Sí hay déficit, pero no tanto como para parar el sistema. Gracias. Y del hospital... perdón, mire, ese hospital tiene un gran problema. Está en una zona donde no hay estacionamientos, está en una zona donde no hay agua. El abasto de agua para esa unidad es enorme. Pues, ¿cuál fue la decisión de la administración anterior? Hacerlo oficinas. Y creo que esa ahorita es la mejor tendencia por la situación carencial de agua y por la situación carencial de que está en una zona de difícil acceso. Una ambulancia, imagínense lo que tardaría en accesar a este tipo de hospitales. Pues creo que la ubicación ya no es la pertinente para que sea una unidad hospitalaria y vamos a crecer, pero en las periferias donde haya movilidad y garantía de oportunidad. Buenos días, José Luis Bonilla de Válido. Una serie de preguntas. La primera, doctor, van a cambiar las políticas de atención a la gente, ya no se va a mandar a la fregada a los que son de los otros estados, porque hablan que viene gente de 9 estados a atenderse al hospital Hidalgo. ¿Cuál va a ser la política en ese sentido? La segunda, del acelerador lineal, ¿para cuándo estaría operando ya ese equipo? O sea, es un equipo de alta tecnología y muy caro. También los costos que va a tener, quisiera que me explicaran eso, por favor. Bien, dentro de las políticas que se están utilizando para el derechohabiente y el foráneo es poner una sobretasa. Sin embargo, esto se viene haciendo en la administración pasada, pero no es una solución. El problema de la segmentación y que los mecanismos operativos de cada sector sean diferentes no es un problema del ciudadano. Pues vamos a buscar la manera de cómo amortizar este proceso. Cuando había Seguro Popular, había un mecanismo que se llamaba facturación cruzada. Pues vamos a tratar de hacer alianzas con esos 9 estados para ir buscando mecanismos de compensación. Así como va un hidrocálido a Guadalajara a tratarse, viene gente de los Altos de Jalisco a tratarse de Aguascalientes. Pues la idea que tenemos, y tengo ya una comida la próxima semana con el secretario de Salud de Jalisco, porque es el que más nos trae pacientes, en buscar cómo vamos a cruzar los recursos, porque el paciente no tiene el problema de no ser de aquí. O sea, tú vives en La Chona, pues el centro de atención más cercano es el Hospital Hidalgo, no te vas a ir hasta Guadalajara a recibir atención. Pues esa segmentación tiene que buscarse soluciones. Una va a ser pues, tasarnos un poco más arriba de la cuota, y la otra sería la más viable y la que menos impacta al ciudadano, es la facturación cruzada con los estados. Es una propuesta que tenemos. ¿Tiene que pagar el Jalisco la factura de la idea es que al final del año se haga un balance, es decir,
tantos hidrocarburos fueron a Zacatecas, pero no pasa. A Jalisco, y cuántos vinieron de Jalisco para con nosotros. O buscar también, hay servicios que a veces están a la mejor disposición allá, como pasa por ejemplo con los quemados del IMSS, pues van necesariamente para allá. No, nosotros no vamos mucho, pero hay tipo de enfermedades que van mucho hacia los centros de atención regionales como Jalisco, y también hay muchos que vienen con nosotros. La idea sería una facturación cruzada. También va a haber discriminación. Definitivamente, la indicación de la gobernadora es dar atenciones a todos en igualdad de circunstancias. Además, estamos trabajando con el IMSS y con el ISSSTE. Mauricio tuvo el caso de una necesidad personal, hicimos lo necesario para que el IMSS se satisfaciera. Lo mismo va a pasar con todos los ciudadanos. Hay una disposición abierta, lo pongo a disposición de todos y de todos los ciudadanos de Aguascalientes. Cuando hay una necesidad de un sector, pues nosotros vamos a poder estar haciendo gestoría y que se atienda. La idea del gobernador es que haya equidad y justicia en la atención de los temas. Sí. La empresa, la construcción de la ciudad lineal es un proyecto entre el gobierno del Estado, municipio, que regula algunas cosas, y la empresa. La fecha de entrega está para la segunda quincena de diciembre. Y bueno, nosotros nos hemos dedicado a ir entrenando a la gente que se necesita, porque como bien lo mencionó, hay un incremento en todo, tan solo en los kilowatts. El hospital consume 40 más o menos por ahí, y se calcula que se van a consumir 100. La cuenta del hospital es de 1.200.000 pesos, y se calcula que se va a disparar a 1.800.000, hablando específicamente de la central nuclear. En ese sentido, se tiene la idea de utilizar otro tipo de energías. Entonces, estamos en paralelo haciendo un proyecto de celdas solares, porque el costo es altísimo, y no solamente del final. O sea, todos los hospitales, con sus equipos, tienen un alto consumo. Pues, la idea es, en paralelo, hacer un programa de abastecimiento de energía solar para desimpactar eso. ¿Y la bomba de cuarto, la peligrosa bomba de cuarto, ya se va a cuidar? Esa bomba, aunque tiene vida útil, lo recomendable por la normatividad es el no uso ya de ese tipo de equipos. ¿Cuándo se podría utilizar la energía solar? Eso estamos trabajando ahorita como plan estratégico, debido al impacto financiero que lo representa. O sea, creo que no se había pensado en ese tipo de solución, ¿verdad? Pero a lo mejor no se ha hecho el análisis de costo por evento, que ahorita sí lo estamos haciendo de una manera estratégica. Esto estamos determinando cuánto nos cuesta el agua, cuánto nos cuesta la energía solar, qué la energía eléctrica, y cada uno de los insumos lo estamos valorando para ver mecanismos compensatorios. Perdón, disculpen, el costo social del Hospital Miguel Hidalgo en años anteriores llegó a ser altísimo, incluso no se llegaron a tener los recursos suficientes y se metió en un grave problema el Hospital Miguel Hidalgo por esto. Se cuentan con los recursos en este momento para cubrir este costo social. Y dos, efectivamente, doctor, en años anteriores muchos de los que teníamos IMSS o ISSSTE, o los dos, preferíamos ir al Hospital Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Porque era de la más alta calidad, de la más alta gama, los doctores estaban dispuestos y nos atendían en el momento, no nos daban cita para 6 meses. Pero placenteramente estas dos instituciones dijeron, pues ojalá que se vayan todos y que nos dejen solos. Pero va a seguir esta política de no atender a estos pacientes y ayudarles, como usted lo dijo antes, ayudarles a que se atiendan en la institución que les corresponde. La política va a ser que podamos trabajar como sector y que optimicemos recursos y que mejoremos la calidad de gestión. El costo social, el último que yo escuché de la administración pasada, no hemos hecho el cierre de este año, era alrededor de 60 millones de pesos. Esto siempre ha sido histórico. ¿Qué sucede con ese costo social? Que la gente no tiene capacidad de pago. Vas a atenderte, no se les puede negar el servicio y siempre quedan unas deudas que se
se van haciendo crecientes. El mecanismo va a ser buscar ser más eficiente en primero y segundo nivel, para que el impacto más caro, que es el tercer nivel, no nos impacte tanto. Entonces, la idea es una estrategia de manejo operativo de primer y segundo nivel, para evitar que te llegue lo más grave y lo que ya es la parte final de un proceso. Buenos días. Le quiero preguntar, de materia de pacientes que se atienden en el Hospital Hidalgo, ¿qué tanto es un promedio anual de pacientes? Y hoy en día, ¿cuánto es el número de camas ocupadas? Bien, el Hospital Hidalgo tiene una capacidad de 214 camas. A la fecha, a las 8 de la mañana del día de hoy, había 109 camas ocupadas. Hace 4 semanas lo recibimos con 80 camas, con un promedio de 80 camas de ocupación. Realmente está sobreocupado por el déficit que tenemos de enfermeras, pero realmente no está lleno, aunque está lleno. La cantidad de pacientes que se atienden, no tengo la cifra en este momento. Sí le puedo decir de ese incremento que ha habido en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas. Agradecemos su asistencia, compañeros. Me permite 2 cosas, nada más quisiera comentarles a todos, porque en esto nos pueden ayudar mucho. Tenemos un problema básico de abasto de sangre. Aprovechando este foro, ojalá se le pueda transmitir a la sociedad civil que si nos pueden hacer favor de ir a donar sangre al Centro Estatal de la Transfusión, a todos los hospitales nos ayudaría muchísimo. La sangre no hay forma de comprarla ni de fabricarla todavía de manera práctica y estamos muy necesitados todos los hospitales de sangre. Ojalá sea posible. Y la otra, el Hospital Hidalgo en su casa está abierto para todos los que gusten, únicamente una llamada a la dirección, soy de la prensa y con gusto organizamos una visita personal, en grupo, de verdad es su casa. Gracias, compañeros, que tengan buen día. De esta manera termina esta rueda de prensa para conocer la operatividad del Hospital Hidalgo. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.